El 12 de marzo del 2012, un acontecimiento periodístico cambió la historia de la Radio Nacional. Salió al aire El Sol de la Mañana. Sol de la Mañana, tercer aniversario. Sol 106.5. 7:02. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este viernes 6 de marzo del año 2015, quisiéramos felicitar a los principales ejecutivos del periódico El Día, que tan buen trabajo ha estado haciendo en el diarismo nacional, dirigido por el doctor Rafael Molina Morillo y por Monegro, nuestro distinguido amigo, pues Monegro, que es el subdirector del periódico El Día. 13 años se está cumpliendo de circulación ininterrumpida el periódico El Día, que es uno de los diarios de mayor circulación en la República Dominicana. Buenos días a todo el equipo: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Belton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal, y a todo el equipo de BTV Televisión. A las 7:04 vamos de inmediato con los comentarios. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. Es sumamente interesante, señores, muy interesante la historia de Bibi Netanyahu, de Benjamín Netanyahu. Su padre es un profesor de historia muy prestigioso en Israel y los Estados Unidos. El profesor Ben-Zion Netanyahu es el padre de Benjamín Netanyahu. Entonces el profesor Ben-Zion Netanyahu, que ganó un concurso en Estados Unidos justamente por sus méritos académicos, no solo un profesor, sino un investigador histórico. El profesor Ben-Zion Netanyahu ganó un concurso para enseñar historia en la universidad, en una universidad en Filadelfia, y se trasladó con su familia a Filadelfia. Él tenía 2 hijos, Jonathan y Benjamín, que era el más pequeño. Por eso lo apodan Bibi Netanyahu. Y la verdad es que el profesor Ben-Zion Netanyahu empezó a preparar a Jonathan con la clara idea de que Jonathan Netanyahu tenía condiciones para llegar a dirigir a su país. Este niño, dijo él, desde que nació, refiriéndose al hermano de Bibi Netanyahu, pues puede llegar a primer ministro. Entonces, todas sus expectativas y la formación que desde pequeñito le da a Jonathan Netanyahu es con esa idea. Es con esa idea. Sin embargo, el Jonathan, a una edad muy temprana, murió en uno de estos tantos conflictos que ha vivido esa zona del mundo.
Esto fue en Uganda. En Uganda hubo un secuestro, en una embajada de Uganda hubo un secuestro, y entonces que hizo la Organización para la Liberación de Palestina, y entre los rehenes asesinados estuvo lamentablemente el hermano de Bibi Netanyahu, Jonathan Netanyahu. Y entonces, a partir de ese momento, Benjamín o Bibi Netanyahu inicia una serie de conferencias sobre terrorismo, tanto en Estados Unidos como en Israel y otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, él y su padre, pero sobre todo Bibi Netanyahu, forman el Instituto Jonathan, en la memoria del hermano, y este instituto pues va a ser la plataforma para la actividad pues de Bibi Netanyahu, que después de manera sorpresiva para el mundo, le gana unas elecciones a una persona que nadie creía que podía perder unas elecciones. Señores, no hay triunfo seguro. Nadie tiene los votos de la población en su totalidad en un bolsillo. Nadie los tiene. Porque las encuestas, incluso, las encuestas, en ese caso, se dislocaron. ¿Por qué? Porque la figura de aquel amigo, ustedes recuerdan aquel amigo del doctor Peña Gómez, que el doctor Peña Gómez citaba mucho en sus discursos, que fuera primer ministro, uno de los primeros ministros más prestigiosos de Israel, Simón Peres. A Simón Peres le ganó Bibi Netanyahu unas elecciones en el 1996. Qué paradoja, qué paradoja. Los dos amigos perdían unas elecciones en el mismo año, porque ese año fue que Peña Gómez perdió aquí unas elecciones que también tenía ganadas. Unas elecciones que se hicieron para investirlo a él como presidente de la República. Las perdió en 1996. Bueno, en 1996, Benjamín Netanyahu, pues se convirtió en primer ministro de Israel, y a partir de ahí hay que decir que hay tiempos distintos. Porque ahora, cuando se habla de los primeros ministros israelíes, indiscutiblemente que él tiene que ser una referencia importantísima. Uno de los líderes políticos más importantes de Israel. ¿Por qué estoy hablando de Benjamín Netanyahu? Bueno, el acontecimiento que se produjo esta semana es un acontecimiento que no puedo decir que no tiene precedente, porque tiene precedente, pero de todas maneras es un acontecimiento de una gran trascendencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es invitado por el Congreso de los Estados Unidos, que está en control de los republicanos. El líder de la mayoría republicana, John Boehner, invitó al primer ministro de Israel a exponer ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y usted sabe qué celebró el Congreso de los Estados Unidos? Lo mismo que se celebró aquí en República Dominicana el 27 de febrero de pasado, para escuchar las memorias de Danilo Medina. Una reunión conjunta de ambas cámaras. Eso pues se le organizó a Benjamín Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos. Él habló ante una reunión conjunta de el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es un hecho que solo se le puede conferir a un gran estadista.
Es decir, él ocupó un lugar reservado para los presidentes estadounidenses. Pero la forma como lo ocupa, porque si bien es cierto que unos 50 congresistas demócratas no acudieron, eso no le quitaba importancia real a la comparecencia de Benjamín Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos. Porque él no comparecía ante el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos le creó a Benjamín Netanyahu una tribuna mundial para él pues exponer sus ideas. En una coyuntura muy particular, porque no hay que obviar el detalle de que Benjamín Netanyahu el próximo 18, 17 de este mes se enfrenta a unas elecciones en Israel y que este hecho realmente puede ubicarse hacia lo interno de Israel como parte de la campaña electoral, es decir, como un espaldarazo republicano a la figura de Benjamín Netanyahu. Están esas coincidencias y yo no sé si él gane o pierda, pero sí las encuestas le marcaron un repunte después de esta exposición ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué característica tiene esta exposición? Una exposición en la que un estadista extranjero acude a un país a enfrentar la política del presidente de ese país. ¿Por qué? Porque a lo que fue Benjamín Netanyahu fue a enfrentar en el Congreso de los Estados Unidos la política del presidente Barack Obama con relación a Irán, que en estos mismos momentos está la discusión de un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Están participando el llamado grupo del 5+1, 5 potencias más Alemania, entre ellas Estados Unidos, que están discutiendo un acuerdo con Irán. Entonces, Benjamín Netanyahu fue a oponerse a ese acuerdo que se discute con Irán. Y para Obama esto, la verdad es que prácticamente una humillación. Una humillación porque no es solo que fuera a oponerse a la política de Estados Unidos, sino que quien lo hizo es un expositor, un analista, una persona brillante, que la verdad es que los que tuvieron la oportunidad de escucharle, y aún los que no tuvieron oportunidad de escucharle, pero porque todo el mundo se ha enterado de esta exposición al leerla, al verla después, por la trascendencia que ha tenido, la exposición de Benjamín Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos deja muy mal parado al presidente Barack Obama. ¿Qué podrá hacer él? Responder como lo hizo Reagan en una ocasión similar y decir, bueno, la política exterior de los Estados Unidos no la puede trazar nadie desde el extranjero, es un asunto de Estados Unidos. Bueno, de lo que Benjamín Netanyahu fue a discutir al Congreso no es un asunto de Estados Unidos, es un asunto vital para la subsistencia del Estado israelí. Vital. Israel tiene el temor legítimo de que si Irán conserva una infraestructura nuclear, en poco tiempo, en un año, pues estaría en condición de producir una bomba nuclear. Esto, desde luego, va a ser respondido. Va a ser respondido porque no es verdad que Arabia Saudí se va a quedar de brazos cruzados con
con un enemigo con armamentos nucleares. Y entonces ahí es que se desarrolla la tesis de la llamada pesadilla nuclear, de la que habló en el Congreso de los Estados Unidos Benjamín Netanyahu. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, ruptura entre Israel y Estados Unidos no, porque como vemos, no se trata de una posición del Estado de Estados Unidos. Es evidente que si el Congreso de mayoría republicana ha invitado a Benjamín Netanyahu, que el Congreso no va a aprobar los planes los acuerdos a los que llegue Barack Obama en ese sentido. Entonces esos acuerdos no van a tener una ratificación congresual. Por lo tanto, son acuerdos que se pudieran quedar en el aire. Y además, si el Congreso tiene una posición, el Ejecutivo tiene otra, no hay una posición entonces de Estados Unidos, del Estado o de esa unión de estados estadounidense frente a este tema. Estados Unidos e Israel tienen una relación muy difícil de romper. Solamente por ayuda militar, Israel está recibiendo unos 3.000 millones de dólares anuales por parte de los Estados Unidos. Entonces, justamente también hacia la necesidad de que esta ayuda tenga sentido, se refirió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto es un acontecimiento histórico, pone muchas cosas en juego. El presidente, eso puede tener también una repercusión electoral en el terreno de los demócratas. Los judíos, igual que los hispanos, son demócratas. En Estados Unidos en estos momentos hay 27 congresistas judíos. De los 27 congresistas judíos, 26 son demócratas. Uno es republicano. Pero, ¿con quién están esos congresistas demócratas? ¿Con qué posición van a estar? ¿Con una posición que represente peligro para el Estado de Israel, para su Estado? Desde luego que no. Entonces, eso mina el apoyo demócrata en un sector que es fundamental. Y no vean a los judíos por la cantidad de votos que tienen. Véanla por la fuerza fáctica y el poder que tienen en Estados Unidos, que también es determinante a la hora de unas elecciones. Entonces eso puede tener repercusiones en ambos lugares. Ahora estaremos pendientes de ver la semana próxima, cuando se cuenten los votos en Israel, si esto ha variado el panorama y lo ha inclinado en favor de Benjamín Netanyahu. Ocurra lo que ocurra, de todas maneras, este acontecimiento histórico es importantísimo. Y el mundo, creo que el mundo democrático, el mundo civilizado, se identifica con la exposición que hizo el primer ministro de Israel ante el Congreso de los Estados Unidos esta semana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hay otro tema internacional que ahora toma otro curso, otra evolución. Es el caso de la muerte del fiscal argentino Nisman. Resulta que la ex esposa de Nisman es juez, es la magistrada Sandra Arroyo Salgado. La familia Nisman, sobre todo promovido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, es esposa de Nisman, pues ellos pagaron un peritaje privado para tener su propia versión sobre la muerte de Nisman. Y ayer dieron una rueda de prensa concluyendo en que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado.
Bueno, yo conozco lo que ellos presentaron como argumento de prensa. Yo no he visto el documento en su totalidad, que tiene 100 páginas. Y en lo que ellos han presentado, no veo que hayan detalles muy contundentes como para que la tesis de que fue un homicidio sea una tesis pues totalmente certera, pero esto complica bastante el asunto. Y hay una serie de argumentaciones que ya estaban y otras que se añaden que confunden mucho más. En resumen, ¿por qué ellos entienden que Alberto Nisman fue asesinado? Porque se había dicho que el cadáver ya se mostraba una situación de espasmo cadavérico, y la investigación dice que no hubo espasmo cadavérico y que por tanto el cuerpo agonizó, que él no se suicidó. En segundo lugar, que el disparo fue en la parte trasera de la cabeza y que una persona que se mata no se da un tiro por la parte de atrás de la cabeza. Que no hay rastro de pólvora, que ya lo sabíamos, en ninguna de las manos del fiscal Nisman. Que el cuerpo fue movido, que donde apareció colocado no fue donde cayó originalmente el cuerpo del fiscal argentino Nisman, y que en principio la fiscalía había dicho que hizo un reporte de ebriedad, que después la fiscalía lo corrigió, pero parece ser que no estaba en condiciones de ebriedad el fiscal Nisman. Todas estas son las cosas que ha presentado ahora esta investigación de la familia de Alberto Nisman, encabezada por su ex esposa, en este caso no viuda, porque bueno, estaban ya separados desde antes de la tragedia del fiscal Nisman. Esperar, a ver, porque como les decía, este hecho crea mayor confusión sobre la muerte del fiscal Nisman. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hay dos acontecimientos en el plano local. Ayer se reunieron los panaderos, que desde hace un tiempo para acá son industriales de la harina. Se reunieron los pequeños y medianos industriales de la harina, y el pan que cuesta 5 pesos, ellos dijeron que pasará a tener un precio de 7 pesos. Ellos están en un pulso con el gobierno. Y el pulso con el gobierno lo que pretende es que este sector no pague los impuestos que paga otro sector. Es decir, que en este sentido se le confiera un privilegio que la Constitución no admite a el sector de los pequeños y medianos industriales de la harina. Si ellos estuvieran haciendo sus alegatos en un escenario en el que lo único que habría ocurrido es que ITEVIS que no se pagaban, se pagan, evidentemente que ahí se produce un incremento en los costos de producción y eso tiene que reflejarse en el producto. Pero resulta que ellos han estado en un escenario en el que eso se ha producido, pero también se han producido otras cosas. Y esas otras cosas, uno tiene la impresión de que equilibran lo que ha ocurrido con los ITEVIS en términos de el costo de producción, porque decía el presidente de la UMPI, bueno, que ellos no compran commodity, que ellos compran en la plaza, etcétera, pero bueno, ustedes tienen un producto a partir del trigo, a partir de la harina de trigo, y evidentemente que ese producto está ligado a los precios del trigo, porque cuando suben los precios del trigo, entonces
ustedes le suben los costos. De manera que cuando bajan los precios del trigo, a ustedes le bajan los costos. Eso tiene que ser automático. Y los costos en términos de energía, ¿quién no está pagando una tarifa menos energía en todo el sentido de la palabra? Porque los combustibles han descendido en la República Dominicana, producto del petróleo, de lo que fuera. Es decir, que no hay un ambiente como para que lo que ellos están planteando se acoja. Y yo estoy de acuerdo con Cici Almanza, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. El país no puede seguir ya con tantas distorsiones, que en todo tenemos que crear capítulos especiales. En todo tenemos que crear capítulos especiales. Ojalá que el gobierno, pues, como decía Manegonte en el día de ayer, pueda hacer un ejercicio similar al que se hizo con los precios del pollo. Entonces, juntarse con los pequeños y medianos productores de la harina y llegar a un acuerdo satisfactorio, sobre todo que no afecte significativamente a los consumidores, y que si se va a producir una alza, sea una alza leve de este producto que es esencial para la dieta diaria de los dominicanos. Bajo costo y rapidez. Bajo costo y rapidez. Es muy bueno comer víveres. A mí me encanta comer víveres, pero hay que pelarlos. Hay que pelarlo y ponerlo en una estufa. Hay que prepararlo, etcétera. Y con el pan, la gente no... Es una cuestión rápida. Lo que hay que llevar las cosas con cierto equilibrio. Pero hay una parte de la población que tampoco puede equilibrar. Estamos más en condiciones de equilibrar, la gente de clase media y clase media alta, pero hay mucha gente que no tiene chance de equilibrar mucho. Que es lo que tiene ahí, lo que puede consumir. Y el pan es lo que tiene ahí. Entonces, con esto no se juega. No se juega. A uno de los acontecimientos históricos más trascendentes de la humanidad lo antecedió una crisis de la harina, que fue la Revolución Francesa. Y todo eso tuvo que ver con los precios del pan. Ese fue el acontecimiento, digamos, anterior. Yo no estoy diciendo que haya sido la razón de la revolución, pero entre las cosas que hay antes del estallido de la Revolución Francesa está precisamente una crisis de la harina. Entonces, ese fue uno de esos acontecimientos. El otro, que lo saludo porque si los que escucharon mi comentario de ayer saben que el comentario se dirigió a pedir lo que hizo el PLD en el día de ayer, a retirar esa ley de partido, porque advertíamos que aprobarla en ese ambiente iba a ser muy dañino para el PLD. El PLD parece que tenía esa misma visión. No voy a decir que la llevaron a cabo porque la sugerimos, porque ese partido tiene su propia dirección, tiene su gente que establece la política en función de la conveniencia de ese partido. Ellos fueron sensatos y entendieron que no podían imponer una ley de partido sin consenso. Yo creo que eso es muy positivo. 7:31, cambio y fuera Mauri.